había al lado otra persona que era de, no sé si era de Colombia. Ah, ¿y dónde vives? Va, pues yo ahora vivo en Brooklyn. Ah, pues yo también. Entonces empiezas a hablar como si los conocieras de toda la vida. ¿Sabes? Es una sensación muy... te invitan a un café o en la Universidad de Fordham, por ejemplo, me invitaron a comer porque los que estaban en el restaurante eran de República Dominicana, una gente súper hospitalaria. La lengua es muy importante, no sabíamos antes, ¿no? Que con la lengua se transmite tantas cosas, se transmite todo, ¿no? Pero eh, creo que todo eso, en el fondo, lo que hace es del hispanismo una civilización y no una cultura sin más. Porque es una fusión de elementos. La cultura es más básica. Llamar a una cultura, además se llama cultura tantas cosas que ya la palabra está un poco desvirtuada, ¿no? Pero una cultura, por ejemplo, la palabra cultura en español viene de que España tiene una de las cocinas que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO más importantes del mundo. Y ese elemento integrador es como un ejemplo de lo que es integrar otras culturas, ¿no? Y integrarlos en tu propio acervo. Tú piensas en Inglaterra y se ve el resultado a poco que mires. Entonces, yo creo que, por ejemplo, existe la francofonía, que es una agrupación, una asociación de países que hablan francés o que tienen idioma francés como lengua oficial. O, o también existe la Commonwealth, ¿no? Que yo creo que India también pertenece a la Commonwealth. Que no sé si también es un... Pero no sé si eso es un tema más político, ¿no? Que otra cosa. Pero lo que es algo como hispanismo, yo creo que no existe en otras culturas. Sí. Porque claro, es que los países que hablan, en que se habla español como primera lengua. Aunque haya otras lenguas también. Incluso en la misma España tenemos otras lenguas. Pero, pero me parece que eso es importante. Hola y bienvenidos a otro episodio especial de mi canal de YouTube Español por Dentro. Como siempre, intento invitar a gente especializada en el campo de la lengua y la literatura, historia y muchos otros aspectos. Y otra vez ha sido mi pues placer de invitarle a una persona que realmente es una autoría o una autoridad sobre la cultura y la historia de España y muchos otros aspectos de la sociedad española. Tengo conmigo Lola Carrasco Varado. Muchas gracias, Lola, por estar aquí. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a ti. Encantada. Mucho gusto. Bueno, el placer es nuestro, Lola. Déjame presentarle a mi público. Lola Carrasco Varado es profesora de historia y también de la lengua inglesa y de español. Antes de ir a la universidad, vivió en Inglaterra y Suiza, donde aprendió inglés y francés y tuvo su primer contacto con el mundo hispano. Se licenció en Prehistoria, Protohistoria y Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y más tarde cursó el Máster de L en la Universidad de Complutense. Ahí descubrió su pasión por enseñar español a través de la historia y la sociocultura, experiencia que inspiró su proyecto con L de Cultura. Y de este proyecto vamos a hablar mucho en esta entrevista. Esta iniciativa une la enseñanza del español con la riqueza cultural hispánica. No se trata de turismo, sino de una verdadera inmersión cultural que acerca a estudiantes y docentes al alma de España. Bueno, con estas palabras tan impresionantes, yo voy a dar la palabra a Lola. Primero, Lola, muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, Bueno, pues Lola, sí, ¿cómo estás tú? bien, bien, estupendamente. Estoy ahora, ya no estoy en Madrid, estoy ahora fuera de Madrid. Estoy un poco convaleciente y nada, deseando recuperarme y Ujú. volver a trabajar. Qué bien, qué bien. Bueno, pues Lola, me gustaría preguntarte primero sobre el aspecto de qué te inspiró a escribir pues sobre el sentido de pertenencia
en la comunidad hispana. Es el tema de hoy de que vamos a hablar. Así que ¿podrías decirnos un poco sobre esto? Eh, a ver, te cuento. Lo que me inspiró a escribir sobre la comunidad hispana, pues fueron experiencias personales, las que viví en Inglaterra, en Suiza y Nueva York, además que fueron en diferentes momentos de mi vida. Siempre me sentí atraída por un hecho que me parecía un poco curioso, ¿no? O sea, el sentir que pertenecías a una comunidad muy grande, que no Ujú. solamente, que no solamente nos unía el idioma, sino que nos unía muchas más cosas. Entonces, ya te dije que, bueno, ya has comentado que yo hice el máster de español como lengua extranjera. A través de él conocí a gente maravillosa y que se interesaba no solamente por el mundo español, sino por otros temas culturales. Y entonces fue cuando me di cuenta que precisamente como interesaba a más gente, toda la historia de España y digamos, el germen de lo que nosotros somos, nuestras raíces culturales también pertenecen al mundo hispano. Entonces, eso fue lo que me hizo indagar e investigar sobre este tema. Qué bien, qué bien. Y si te pregunto, Lola, sobre en el artículo donde menciona que la comunidad hispana es la de hablantes nativos más importante del planeta, ¿no? ¿Cómo cree que este factor influye en la identidad cultural compartida? Bueno, compartir una lengua no lo es todo, Ujú, pero, pero es un instrumento en el que se transmiten los valores. Es la lengua en la que piensas, escribes, rezas, comunicas tus emociones. Forma parte de tu esencia. Así que ujú, sí, es vital en nuestra identidad. La literatura hispanoamericana es portentosa, tú lo sabes, ¿no? Cualquier, te puedo decir, que claro que no me equivoco, que cualquier español considera a Octavio Paz o a Vargas Llosa tan hispano o tan español como ujú. Camilo José Cela o Vicente Alexandre. Son todos premios Nobel. Sí, Pero yo, sinceramente, cuando dan un premio Nobel a un escritor hispanoamericano, lo considero como mío, ¿sabes? No siento que se lo están dando a un extraño, no, es algo mío, ¿no? A mí me sí. da igual la nacionalidad que tengan, lo siento como propios. Y es así. Qué bien, qué bien, qué bien. Y de hecho, pues no había mencionado, estamos hablando sobre el artículo que escribió Lola en su sitio web con L de Cultura, cuya referencia voy a dar en la descripción de este vídeo por YouTube. Este artículo se llama Ser Comunidad, ah, pues, o el artículo se llama Comunidad Hispana, Sentido de Pertenencia. Y escribe Lola que ser comunidad aporta sentido de pertenencia y la comunidad hispana lo hace. Así que también voy a dejar el enlace de este artículo en la descripción de este video. Os recomiendo a todos vosotros que por favor leáis este artículo que es fascinante y es sobre este artículo que yo he pues planteado estas preguntas, ¿no? Y bueno, Lola, mi siguiente pregunta es sobre, pues hablas tú de una corriente de simpatía, ¿no? Al encontrarse con otros hispanos en el extranjero. Ya acabas de decir que si alguien gana un premio que sea de América Latina, ¿no? Tú lo consideras como propio, ¿no? Así que ¿podrías compartir alguna experiencia personal que ilustre este sentimiento de corriente de simpatía que mencionas tú? Pues es muy curioso, pero me pasó en Nueva York varias veces, ¿no? Bueno, primero, cuando estaba en Inglaterra, me hice amiga de unas mexicanas y nos fuimos las tres a Suiza a aprender francés. O sea, nos pusimos de acuerdo, o sea, como si fueran tus hermanas o tus parientes, no solo tus primos, ¿no? Y nos fuimos las tres a Suiza, o sea, una amistad increíble. Luego, me acuerdo una anécdota en el Empire State Building en Nueva York, en una cafetería que había cerca, abro la boca
pido un café y alguien me dice, oh, ¿tú de dónde eres? Digo, ah, pues yo soy española. Ah, ese acento, me gusta tu acento. Digo, ¿y tú de dónde eres? Pues yo de Puerto Rico. Había al lado otra persona que era de, no sé si era de Colombia. Ah, ¿y dónde vives? Ah, pues yo ahora vivo en Brooklyn. Ah, pues yo también. Pues, entonces empiezas a hablar como si los conocieras de toda la vida. ¿Sabes? Es una sensación muy... Y te invitan a un café o en la Universidad de Fordham, por ejemplo, me invitaron a comer porque los que estaban en el restaurante eran de República Dominicana, una gente súper hospitalaria. O sea, yo solo tengo palabras buenas, ¿no? Y te estoy hablando de gente de todo género y condición, no estoy hablando de gente ricos ni pobres, de gente normal, no sé. Y hay una cosa que me gustaría comentarte que me pareció rarísima pero excepcional. Conocí a unos chicos que estaban haciendo no creo que era un tipo de exchange, no sé, de Universidad de Puerto Rico con Nueva York. Bueno, el caso es que estaban hablando de un tema que me pareció curiosísimo. No sé si sabes que Puerto Rico pertenecía a España hasta 1898. Hubo una guerra que fue una excusa de Estados Unidos para robar. Pero bueno, eso es otro tema. Total, que Puerto Rico acabó perteneciendo a Estados Unidos como estado asociado, ¿no? Y entonces, después de ciento y pico años, oigo a unos puertorriqueños, a unos chicos universitarios hablar de si eso fue bueno o no, si sería mejor pertenecer a España. Y yo me los quedé mirando y digo, no sé, para nosotros eso queda muy en el pasado, ¿no? Y para ellos, pues es que ellos decían que ser parte de Estados Unidos de esa forma no era bueno. Y que si ahora pertenecieran a España, pues serían una provincia de España que pertenece a la Unión Europea, que, en fin, que estarían mejor. No sé, me pareció una cosa curiosísima, de verdad. Yo no sabía que eso fuese un debate, hubiera sido un debate en algún momento, estuviera siendo un debate en Puerto Rico, ¿no? Mm, Entonces yo muchas veces digo que al hablar de hispanos hablo como de primos, ¿no? Como si fueran primos. Tengo una amiga que fue alumna mía de Brasil que dice que ella siente a los portugueses como parientes lejanos, ¿no? Y mm, digo, no, no, digo, pues yo tengo la sensación de que, no te puedo hablar de hermanos, pero con los hispanos tengo la sensación como si fuéramos primos, ¿no? De gente cercana, mm, que no tenemos los mismos padres, ¿de acuerdo, no? Lo que mm, nos que separa actualmente a España de América, bueno, fue la evolución, ha sido la evolución que España ha tenido durante el siglo XX. Yo ujú. creo que eso es lo que más nos diferencia y creo que también es importante. Sí, sí, interesante. Y pues Lola, mi siguiente pregunta es sobre, mencionas tú que el hispanismo abarca la lengua, la religión, las costumbres y la gastronomía. Así que, ¿cuál de estos elementos consideras tú más unificador para la comunidad hispana y por qué? Hombre, la lengua es muy importante, lo que hablábamos antes, ¿no? Que con la lengua se transmite tantas cosas, se transmite todo, ¿no? Pero eh, creo que todo eso, en el fondo, lo que hace es del hispanismo una civilización y no una cultura sin más. Porque es una fusión de elementos. La cultura es más básica. Llamar a una cultura, y además se llama cultura tantas cosas que ya la palabra está un poco desvirtuada, ¿no? Pero una cultura, por ejemplo, la palabra cultura en español viene de cultivo, viene de tierra, viene de básico, de cosas más básicas. La palabra civilización viene de civitas, que es ciudad. Ciudad-estado, nacieron como ciudades-estados. Las ciudades del Mediterráneo nacieron como ciudades-estado. Y eso implica muchos más elementos y más complejo que una simple cultura, ¿no? Ujú, ujú, Y entonces yo creo que cuando hablamos de hispanismos tenemos que hablar de civilización, porque es un compendio de cosas. Y fíjate, y curiosamente me hablas, por ejemplo, de la gastronomía, ¿no? Y me ha hecho pensar en algo, a mí me parece divertido, ¿no? A lo mejor es una tontería, ¿no? Pero eh, yo pienso que España en su expansión por el mundo, incluyó, adoptó y tomó como suyo. Por ejemplo, ¿qué sería de España sin la tortilla española? La tortilla de patatas, ¿no? O el tomate, que pues no haríamos gazpacho, no sé. Todo eso es como una fusión. Adoptamos, cogimos, porque por todas partes tomábamos lo que nos parecía y lo integramos en lo nuestro, ¿no? Lo ujú, integramos en lo nuestro.
Desde el olivo que trajeron las gallinas que trajeron los fenicios, desde 3.000 años de historia. Los griegos, los romanos, el mundo árabe, o sea, después todo lo que vino de América. Entonces, claro, hoy en día España tiene una de las cocinas que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO más importantes del mundo. Mm, Y es ese elemento integrador, es como un ejemplo de lo que es integrar otras culturas, ujú, ¿no? Y integrarlos en tu propio acervo. ujú, Tú piensas en Inglaterra, por ejemplo, por una comparación. Siguen teniendo el fish and chips como, como no tienen más, no tienen cocina, ¿no? No pudieron ni supieron integrar la maravillosa cocina india o por donde quiera que estuvieran en el mundo, ¿no? No lo ujú, tienen incluido en su gastronomía, por ejemplo, ¿no? Bueno, ujú, es una cosa anecdótica, ¿no? Pero que sirve un poco como metáfora de lo que es asimilar por dónde vas, ¿no? Y hacerlo ujú. como propio. Hacerlo Claro, como- claro. Muy, Por muy eso yo creo interesante. que el hispanismo es una civilización, no es una cultura. Mm, Tiene por una parte, la parte, digamos, que viene de España, tiene dos patas, y luego el mundo indígena, que cada país, tanto México como Argentina, son diferentes entre sí, pero asimilaron o no el mundo indígena, ¿no? Pero la sí. parte esta es importante, yo creo que no se conoce bien. Por eso está con L de cultura, para que se conozca bien. Ujú. Y, y Lola, señalas que términos como hispanismo o hispanidad no tienen equivalentes en otras lenguas. Y si es así, ¿a qué atribuye esta singularidad lingüística y cultural? Bueno, esto es una opinión personal, pero yo creo que se debe al hecho de que España nunca tuvo colonia. O Ujú, sea, los habitantes de América eran tan españoles como los de España. Si España hubiera ido a América como Francia o Inglaterra hicieron en África, las cosas hubieran sido muy distintas, porque literalmente saquearon África. Y yo estaba allí, yo lo conozco y se ve el resultado a poco que mires. Entonces, yo creo que, por ejemplo, existe la francofonía, que es una agrupación, una asociación de países que hablan francés o que tienen idioma francés como lengua oficial. O, o también existe la Commonwealth, ¿no? Que yo creo que India también pertenece a la Commonwealth, que no sé si también es pero no sé si eso es un tema más político, ¿no? Que otra cosa. Pero lo que es algo como hispanismo, yo creo que no existe en otras culturas. sí, Porque sí. claro, es que los países en que se habla español como primera lengua, aunque haya otras lenguas también. Incluso en la misma España tenemos otras lenguas, ¿no? Pero, pero me parece que eso es importante. Sí. Y refieres también que históricamente América, pues española, ¿no? No fue considerada una colonia, sino una extensión de España. ¿Cómo crees que esta percepción histórica ha influido en las relaciones actuales entre España y América Latina, según tú? Esta pregunta tiene el fondo. Ujú, Bueno, yo creo que una cosa es la política y otra las personas, las relaciones humanas. Eh, bueno, evidentemente hay un hecho histórico que es que en América tuvimos virreinatos. ujú, Eran nuevos reinos, eran otros reinos de la corona de la corona de Castilla en un principio, ujú, ¿no? Los primeros en llegar. Entonces, como te decía, una cosa es la política y otra cosa las relaciones humanas, ¿no? En realidad voy a poner un caso muy reciente, ¿no? No sé si tú sabes que hubo bueno, no es conflicto diplomático porque tampoco llega a tanto, ¿no? Pero eh, la exigencia de la presidenta de México, ujú, del actual presidente de México, de que el rey de España pida perdón por lo que se hizo en América hace 5 siglos, ¿no? Porque por lo que se hizo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó realmente? Bueno, pues para mí es una estrategia tan antigua como la política. O sea, ujú, consiste en desviar la atención manipulando a la población para que ponga el foco en algo que no son los auténticos problemas de México, ujú, que por supuesto los políticos no van a solucionar. ujú, Que ujú, todo se reduce a que tanto
el pasado más antiguo es culpa de Hernán Cortés y los problemas después de la independencia siguen siendo culpa de Hernán Cortés y de los Ujú, españoles. Entonces, ujú, en lugar de afrontar los hechos que tiene, los problemas gordísimos que tiene México, pues esto es como echar balones fuera, ¿no? ujú, ujú, La historia de México, por ejemplo, es víctima de su propia narrativa que comenzó con su independencia en el siglo XIX. ujú. Ahí comenzaron los auténticos problemas de México. 20 o 30 años más tarde ya habían perdido la mitad del territorio, por ejemplo, y eso lo quedó Estados Unidos, ¿no? Bueno, de esto da para hablar mucho, pero yo creo bueno, los políticos tienen esa... Yo no me fío, vamos, no me fío de lo que me cuentan los políticos, sinceramente. Y no les tienen nada que ver con la historia, porque son expertos en manipularla, siempre, a su favor. Sí, bueno, y en su experiencia, ¿no? En ciudades como Nueva York, Inglaterra y Suiza, mencionas sentirte más cercana a otros hispanohablantes. ¿Cómo describirías las diferencias en la conexión cultural entre hispanos y no hispanos en el extranjero? Hay diferencias. Ah, perdón, no se te escucha. ¿Cómo describir la diferencia entre la conexión cultural entre hispanos y no hispanos en el extranjero? Y bueno, Sí, sí. tenemos diferencias. Somos primos, pero de padres distintos, Ujú, ¿vale? Entonces, las diferencias más importantes son las relativas a que los españoles, vamos, yo hablo desde mi punto de vista y experiencia, ¿vale? Pero somos europeos, eso es un hecho, ¿no? Histórico y cultural. Y ellos no, ¿vale? Los hispanos, hispanoamericanos no. ujú, Entonces, yo como europea tengo muchas cosas en común con el resto de Europa. Por ejemplo, durante el siglo XX se creó en España una gran clase media que hizo posible la democracia que tenemos hoy en día, nuestra Constitución, derechos sociales, una seguridad social universal y gratuita, escolaridad plena hasta los 16 años, en fin, todas esas cosas que hacen que hoy España esté entre los 20 países más desarrollados del mundo, ¿no? Y ojo, que hablo de desarrollo, no de riqueza, que a veces se confunden. Hay países muchísimo más ricos. Ahí tienes Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos está por detrás de España y de cualquier país europeo a nivel de desarrollo. Fíjate qué curioso. Entonces, sí que hay diferencias, porque nosotros tenemos una sociedad estructurada de una manera muy diferente, que era digo que durante el siglo XX evolucionó muchísimo y bueno, en Hispanoamérica es diferente. Es diferente. Eso nos diferencia, desde luego. sí, sí. No sé Y, si... perdón, sí, sigue. Digo que no sé si te referías a eso, a lo que Sí, te sí, respondo. claro, claro, sí, sí. Me refería a esto y a estas diferencias, ¿no? Y pues, Lola, cuando hablas de la celebración del 12 de octubre como Día de la Hispanidad, ¿no? En España, ¿cómo percibes la relevancia la interpretación, ¿no? De esta celebración en el contexto contemporáneo? Mm, bueno, a ver, creo, espera un momento, Tu cámara está moviendo un poco, sí. si ves que tengo aquí un problemilla con la cámara, no te preocupes, voy a intentarlo. Bueno, creo que en el siglo XXI hay que celebrar. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XV. Hay que celebrar. Y en España no somos dados a celebrar la historia. Mm, Pero ese 12 de octubre fue un hito importantísimo para el mundo. Cambió la ujú, historia del mundo. ujú, Y cambió la historia de la humanidad para siempre. El ujú, mundo, digámoslo así, se completó, ¿no? Lo que ujú, conocemos. Ya. ujú, Es el mundo que hoy conocemos. Y luego, unos años más tarde, se completó la Vuelta al Mundo, que también ujú, fue hecha por marinos españoles. ujú, Una gesta ujú, impresionante. Tengo escrito precisamente de ello en el blog de Comunidad de Cultura, porque fue algo realmente una aventura, una odisea aquello. ujú,
Y todo esto sentó las bases de la primera globalización, con las rutas comerciales que se crearon entre las provincias asiáticas, lo que ujú, se llama se llamaba el Galeón de Manila, ujú, que unía México, o sea, Manila, Filipinas, México y Europa a través de España. ujú, Y ujú, eso fue un hito, porque el Océano Pacífico no se conoció, se navegó digamos, no se puso en rutas comerciales hasta que España no lo hizo. ujú. Entonces yo creo que sí hay que celebrar. Lo que pasa es que los españoles somos demasiado humildes o tenemos como complejo de inferioridad, no lo sé, no sé qué es, pero digamos no complejo de inferioridad, pero como la autoestima baja, ¿no? Es como si tuviéramos la autoestima baja, como si nos hubiéramos creído nuestra propia leyenda negra, la que escribieron otros sobre nosotros, ¿no? Entonces, el 12 de octubre, oh, aquello fue una hecatombe, aquello fue, bueno, aquello tuvo cosas negativas, pero tuvo muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, hay, después de 5 siglos, creo que hay que fijarse en lo positivo, no estar siempre recordando lo negativo. Es lo que, es lo que yo creo. Y aparte que no hubo tanto negativo como se dice, pero bueno, no sé si con esto he respondido a tu... Sí, a sí, lo que sí, claro. Claro, claro, ¿no? Y también yo estoy de acuerdo cuando dices que hay que celebrar porque, bueno, al fin y al cabo, sí, sí, claro, entiendo estos elementos o las voces que también hablan de la crueldad que pasó, que sufrió América Latina, ¿no? Con la colonización, pero también hay que tener en cuenta que pues esto también difundió o impulsó la difusión de la lengua. Así que esto también tenemos que tener en cuenta, pero claro, es un tema bastante, ¿Sabes lo que pasa? pues, Que es un tema muy controvertido porque sí, eh, en el fondo se sabe poco. Yo cuando empecé a interesarme por el hispanismo, lo primero que recurrí fueron a los historiadores hispanoamericanos, ujú, porque de los españoles no me fío. No me fío por ese complejo, simplemente. Entonces hay ahora pues no sé, yo conozco sobre todo los mexicanos, no sé, hay alguno también de Colombia, pero que hay ahora una generación de historiadores jóvenes digamos, que han cogido el toro por los cuernos de la historia, de lo que pasó realmente y es fascinante escucharlos, es fascinante. Es fascinante porque te descubren una historia que no nos la hemos contado nosotros mismos ni queremos, y a veces no hemos querido ni oírla, porque no nos la creemos. O sea, cuando hablan de que España llegó, explotó, exterminó, bueno, pues sí, había grandes armas llevamos grandes armas de destrucción masiva, que fue la sí, viruela, por sí, ejemplo, un mm, virus. Pues, sí, pues un virus que se cargó a gran parte de la población, solamente con la viruela. sí, Eh, no sé, hubo momentos curiosísimos como que se paró la conquista para ver si aquello que se estaba haciendo era legal, era moral o no mm, en tiempos de Carlos V. O sea, en la escuela de Salamanca se discutía si esas eran personas o no, mm, porque claro, estamos hablando del siglo XV. sí, Entonces, hubo grandes cosas que se desconocen, o como no, que Isabel la Católica, que murió en 1504, dijo dijo, cásense con aquellas personas, o sea, mézclense. ujú, Entonces, claro, hay cosas que no se entienden sin eso. O, por ejemplo, que al poco tiempo de estar en México o estar en otros países, pues empezaron a levantar catedrales, ujú, mm, universidades, hospitales, colegios, se estudiaba la gramática de las lenguas indígenas. Hombre, eso, si alguien va a saquear y a llevárselo todo, ujú, no hace eso, ¿no? sí, Eso lo que te está indicando es que los castellanos llegaron allí para quedarse, mm, a crear ahí otro reino, y fueron otros virreinatos. Entonces, todo eso es ya es contarte la historia de otra manera, más real. sí, Independientemente de que las conquistas siempre son a sangre y fuego. Evidentemente sangre hubo.
claro, Eso, eso es indiscutible. Pero bueno, hay otra cara más amable, ¿no? claro, claro, sí. Y eso es una cosa muy, bueno, muy interesante para Sí, mí. sí. Y también mencionas, Lola, que hasta la llegada de los Borbones, ¿no? No se hablaba de colonias en América. ¿Podrías profundizar en cómo este cambio terminológico reflejó o afectó la relación entre España y sus territorios americanos? Bueno, yo te voy a decir que esta pregunta eh, estaba, no sé, a ver, yo no soy experta en esta época, ¿de acuerdo? Y es una época muy curiosa porque se cambia de dinastía y claro, cuando vienen los Borbones a España, vienen de Francia, Ujú, porque era, Felipe V también era nieto del rey de España, que murió sin descendencia, en fin, bueno, nieto de un hermano, perdón. Entonces, una guerra, bueno, es una época conflictiva. ujú, Pero ya te digo, yo no soy especialista en esa época y aparte no me gustan las guerras, no me gusta de la guerra. Pero hace poco me enteré de que durante el siglo XIX se hicieron grandes fortunas en Cataluña con el tráfico de esclavos, cosa que, por ejemplo, la reina Isabel la Católica lo prohibió. Que hubo tráfico de esclavos, no sé hasta qué punto, ujú, durante los Habsburgo, porque ya te digo, no soy experta en el tema, pero la reina Isabel, ya te digo, lo prohibió y solo en una colonia, a ver, los Borbones venían de Francia y a lo mejor en su cabeza tenían el concepto de colonia como que los territorios españoles eran colonia, no eran virreinatos. Entonces, eh, en una colonia se explota y se extraen los recursos, ujú, entre ellos los seres humanos. Es un bien más a explotar. ujú, Entonces, que esas fortunas se hicieran en el siglo XIX, a mí me da mucho que pensar, ujú. que tenía que ver con los Borbones, pero bueno, ya te digo, de todas maneras, no soy especialista en ese tema. Claro, entiendo, entiendo. Y Lola, la última pregunta para pues terminar esta charla tan fascinante. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? de hispanohablantes sobre la importancia de mantener y celebrar su sentido de pertenencia a la comunidad hispana? Bueno, a ver, primero que es muy bonito. Yo creo que los seres humanos somos gregarios y sentir que hay una comunidad en varios continentes con los que compartir lengua y cultura es una riqueza, es algo precioso, ¿no? Sí. Pienso que hay que valorarlo y potenciarlo. Buscar la verdad histórica y no crear los políticos de turno, de los de entonces, de los de ahora, que quieren enfrentarnos, Ujú, ¿no? Decía Américo Castro que el ser humano, tanto individual como colectivamente, bueno, como pueblo, tanto individual como colectivamente como pueblo, solo puede tener un futuro medianamente exitoso si vive lo que realmente es y no lo que ujú, imagina ser. ujú, ujú, Entonces, si vivimos lo que realmente somos en nuestra esencia, no lo que imaginamos ser, yo creo que viviremos más felices, más ajustados a nuestra realidad. ujú, Porque si tú te estás imaginando ser lo que otros te han contado que eres, una víctima, pues siempre vivirás como una víctima. No ujú. sé. A mí lo que me preocupa es que Hispanoamérica, un aspecto más que de esto es que a mí me preocupa que Hispanoamérica, por lo que yo sé, mira demasiado a Estados Unidos. Mm. Lo tiene como referente. Y francamente, no creo que sea un espejo que nos sirva a nosotros, porque son identidades muy diferentes. Entonces, identificarse con algo que va tan en contra de tu propia esencia, no creo que sea bueno. Es Bueno, mi reflexión. bueno, pues muchas gracias, Lola, por tu tiempo y por hablar sobre este tema tan interesante y relevante en el mundo de hoy, porque pues estamos enfrentando hacia dificultades de la pertenencia de identidad y aspectos de dónde pues pertenecemos, ¿no? O dónde estamos. Y creo que es importante hablar, reflexionar y también, pues,
decidir de cierta manera, ¿no? A dónde pertenecemos y qué tenemos que hacer para mantener nuestra identidad. Así que muchas gracias, Lola, por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, Idar. Y es lo que en realidad, con él de cultura, te juro que en parte viene porque es un deseo mío, creo que de transmitir la verdad. Claro. Transmitir verdad, de separar el grano de la paja y de transmitir verdad. Y hacerle sentir a los hispanoamericanos que visitan España o que están en España o al que le interese que sus raíces, que son tan nuestras como suyas. O sea que Sí. si tú en las experiencias que nosotros hemos propuesto, si visitas el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, tú vas a saber que allí está la esencia de nuestras raíces, el mundo celta, el mundo romano, el mundo griego. eh, y que si vas a Toledo, pues vas a encontrarte el germen de la medieval, que es donde salimos. Ujú, Si vas al Escorial, vas a conocer cómo se dirigía un imperio en la época de Felipe II. Todo eso se trata de evidenciarlo como experiencia, no como turismo, sino de claro. evidenciarlo como una experiencia, no como hacer saber que eso es tan de ellos como nosotros, como nuestro. Mm, Entonces eso, bueno. que se conozca la verdad es lo que más me interesa, de verdad. Bueno, pues muchas gracias, Lola, y pues me gustaría también decirle a mi público que esta charla también está disponible por Spotify, así que podríais escucharnos en esa plataforma también, y también, claro, por YouTube, así que por favor, suscribíos al canal y pues activifica pues digo que la campaña de notificación podéis activar, ¿no? Para seguir viendo nuestros episodios y nuestras charlas. Bueno, hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Chao.